Hacemos un resumen de la clase de la semana pasada que estuvo espectacular. Que la creación, como es, realmente se manifiesta solamente cuando una persona observa la realidad. Y entonces, en base a la conciencia, en base a lo que está viendo, se manifiestan las cosas. Quiere decir que la vista lo que hace es, le da un lugar y un espacio a la existencia. La vista define las cosas, le da, valida la existencia de las cosas. Dijimos, ¿qué es lo que está diciendo aquí Rabbi Nachman? Que en base a la conciencia del ser humano es como se percibe la creación. Entonces hablamos de que el mundo son como, científicamente son como ondas. Y cuando es observado el mundo, se manifiesta, se traduce, se revela la creación en partículas. Y dice Rabbi Nachman que justamente ese es el secreto del bitajón. El bitajón es justamente ver hacia Hashem, ver a Dios en las cosas, buscar a Dios, dirigirte hacia Dios. Y entonces, ¿qué es lo que realmente estás viendo? Estás viendo a Dios dentro de la creación. Estás solamente creando un keli, un lugar, un espacio dentro de lo finito para tener relación con lo infinito. Y bueno, no, es un resumen que no les da justicia a la clase pasada, pero nada más para que entremos en tema de hoy. Hemos dicho que la plenitud, la saciedad, nacía de observar. Y si cuando estás viendo, cuando estás realmente teniendo una relación con Hashem, estás pleno. Cuando no lo estás viendo, no estás pleno. Punto. Pues es el ejemplo de la comida. Cuando sabes que hay comida y estás viendo el refri lleno, estás tranquilo. Cuando sabes que no hay comida y no estás viendo la comida enfrente de ti, no hay saciedad, no hay plenitud. Ok, vamos a empezar con la Torah de hoy. Es probable que hoy la terminemos. Entonces, todo esto que veníamos diciendo, que todo comenzó con el pasuk de Bahía Jared Barim Belim Nisat Abraham, y fue después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Y ya, así empezó y nunca habló del tema más que dijo que el aspecto del hemisferio derecho de la conciencia o del cerebro es blanco como la plata. Y ya, entonces así aquí. ¿Ves de Virginat Mahalat Itkarbut Tzadikim? Y este es el beneficio de acercarte a los tzadikim. Es el beneficio de estar cerca de los tzadikim, de viajar hacia ellos. Yesh Virginat Tzamen Nafshi, porque hay un aspecto, hay una realidad, hay una experiencia donde el alma está sediente. El alma está sediente a Hashem. El alma tiene esta carencia, tiene esta búsqueda, tiene este deseo. De ahí, ¿no? Como Sheut, Sameameod, Shoshotea Filumaim Araim. Y es tanta la sed que puede llegar a tener una persona que inclusive las aguas amargas o las aguas saladas se las toma, que al final le va a terminar afectando. Pero es tanta la sed, es tanta la locura que está pasando dentro de él, que todo lo que sea agua lo agarra. Que moqué me va a volver. Y así ocurre, así como en la sed física, en donde puede haber un lugar de desesperación tan grande que somos capaces de tomarnos el agua amarga o el agua echada a perder o el agua salada, que no va a ser de ningún beneficio. De igual forma, cuando estamos buscando a Dios y servirlo, hay una sed insaciable por Él, que casi siempre se traduce como algo sano, como algo bueno. Siempre esta carencia, me la llamamos hazard, que si cuando estamos en este lugar de deseo por Dios, hay una salud espiritual en donde estamos sedientes por Dios. Y es bueno, pero aquí, sorprendentemente, Rabbi Nachman lo va a tener en otro aspecto, en otro foco. Yesh min Adam, Shachem David Bejinat Zimaon. Hay personas que están en constante búsqueda, en constante sed. Hay un vacío que nunca se cubre, que nunca se llena. Belombim, beobedim, abodatat tamir. Y estudian, y aprenden, y sirven a Hashem y hacen tefilat constantemente. Ve'em tamid Bejinat Zimaon. Y aún así permanecen sin estar plenos, sin conectarse, sin realmente probar el agua. כי נפשו שוקקת תמיד לעבודת השם יתברך. Y parecía ser que de inicio, pues, es un lugar muy sano. Yo hubiera pensado que es bueno esto. Pero el nivel al que quiere llevar Rabbi Nachman es el siguiente. Dice que estas personas, o nosotros en ciertas ocasiones, nuestra alma está en anhelo constante
para servir a Dios. Y sí es cierto. Ahorita que lo estoy leyendo, ya ubico en la experiencia, en mi experiencia, que es la única experiencia que puedo tener, este lugar, en donde hay una constante necesidad de conexión, pero no están haciendo un lugar de conexión, sino que están haciendo un lugar de no conexión. Me siento vacío todo el tiempo y estás buscando más Torah y más Abodá y realmente no hay, no hay saciedad, no hay plenitud, no hay revelación. Cuando la semana pasada pide Eliezer, Meat Maim, le pide poquita agua a Rivka, pero le da poquita agua, no dice que le da poquita agua, pero dice que le da agua a Eliezer, y luego le da agua a los Gemalim, a los 10 camellos. ¿Saben cuánta agua toma el camello? Muchísimo. Y hay un secreto muy grande. El camello representa el aspecto animal, el aspecto inferior nuestro. Y Eliezer representa el aspecto del alma divina. Cuando estamos inspirados, cuando estamos realmente conectados, con poquita agua, con poquita Torah, estamos volando. Estamos sintiendo a Hashem en todo nuestro ser. Estamos inspirados y sacando Hidush Torah. Estamos haciendo tefilá. Y es poquita agua la que necesitas para realmente inspirarte y echarte a andar y conectarte y saciarte. Y hay veces que eso es suficiente. Cuando estás conectado, cuando estás en Gadlut, en expansión de conciencia, estás inspirado. Pero cuando estás conectado principalmente al alma animal, requieres de muchísima Torah, de muchísima información, de muchísimo esfuerzo, de muchísima preparación para sentir algo. Y eso es lo que representan los camellos. ¿Lo ubican en ustedes? A mí me veo clarísimo. Se llama Yeguía y Bitul. Hay un lugar donde hay muchísimo esfuerzo para recibir algo, lo que sea. No sé, al principio de la Teshuvah o al principio de la introducción a la Torah, requieres de muchísima Torah para estar en level playing field. Es como estar como entendiendo qué está pasando. Pero ya después de la yeguía, que es la vina, llega la jochma y es bitul. Es una delicia, es la humildad, es la entrega, es el disolverte en Dios. Y no necesitas mucho, es muy poquito. En un segundo estás high y entras en tefilá. En un segundo estás en fuego y agarras Torah y brilla todo y hay ideas todo el tiempo. Y creo que por ahí va. Pero esto fue de mi cosecha. Voy a seguir lo que dice aquí Rabbi. Pero quería identificar esto que está escribiendo en la experiencia espiritual. Achsheu velo man basej. Y la razón por la cual hay una sed constante, no hay una, y nunca para, a pesar de que estás constantemente conectado a esto, es porque no hay un Kelly, un tiempo definido, y no hay conciencia. Quiere decir, cuando quieres estudiar todo el día, pero no tienes una estructura, no tienes una clase los martes de la noche. Estás, pero no estás. Es como si estás con tus hijos, pero quieres estudiar Torah. Estás, pero no estás. Cuando estás en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, no hay conciencia, no hay segel y no hay tiempo. Pero cuando tú tienes bien distribuidos tus tiempos y tienes paciencia y vives la vida y eres capaz de encontrar Shem en lo normal y luego llega el tiempo de estudiar Torah, llega el tiempo de la tefilá, cómo se revela. Porque ahí hay un lugar preparado, destinado para esta conexión, para esta relación, para esta intimidad. Hay un Zman y hay Segel, hay un tiempo y el tiempo crea un lugar donde se puede revelar Dios. Cuando estás, cuando quieres leer, dice el Bagir, en una Torah está toda la Torah, en una mitzvah están todas las mitzvot. Eso me lo decía mi rabbi, no entendí hasta ahorita. Pero cuando quieres comerte a Hashem, quieres comerte la Torah, no hay nada. Pero si te entregas por completo a una Torah, a un libro, por tiempo, toda la Torah, toda Hashem está disponible ahí. Estás destinando ese lugar, a ese tiempo. Toda tu intención, toda tu atención está ahí. Pero cuando estás estudiando una cosa, pero ya quieres saltar a la otra, estás en una clase, pero ya quieres estar en tefilá, ya no hay zman, ya no hay segel, ya no hay tiempo definido y ya no hay conciencia dedicada. Kilifamim, bitulash el Torah, y Kiyuma, vean qué hermosura. Esto vale oro. Esto es una joya completa. Porque hay veces
que el no estudiar Torah, el alejarte de la Torah, Bitul Torah, quiere decir, estás en otro, estás, Bitul Torah, es que Bitul Torah es cumplir la Torah. No sé si se han dado cuenta, pero no sé, por ejemplo, cuando combinas tu Torah y tu vida, y no nada más es pura intensidad espiritual, sino también la combinas con actividades con los niños, o ejercicio, o salidas con tu esposa, o ¿qué pasa de repente, mágicamente? Tu Torah crece. ¿Cómo puede ser? Pero estoy estudiando menos. No importa. Justamente estás haciendo Bitul Torah, quiere decir, estás teniendo la humildad de servir a Hashem y no de forzar la información, no de forzar la espiritualidad. Y entonces, en el poco tiempo, en el mucho tiempo que le dedicas en la tefilá o en la Torah, se revela y se te entrega. Cuando realmente hay Bitul, hay humildad, hay Lishma, quiero servir a Hashem por Hashem, no por mí, no es un tema lineal, no es un tema de cuánto tiempo, de cuánta cantidad, de cuánta... No. Cuando realmente vives en Emuná en el día, el momento que tengas de Torah va a ser profundísimo. Y no nada más eso. En el momento en el que estés haciendo otras cosas, vas a estar conociendo algo de Dios. Vas a estar reconociendo a Dios. Vean qué increíble. Que le famen bitula shel Torah y Kiuma, como explica Rabbi Shmuel Morgenstern, no puedes estudiar Torah si no haces bitul. Bitul Torah, que es el pecado más grande del mundo religioso. Es el trauma con el que crecemos todos cuando estamos en Torah. Bitul Torah, no vaya a ser que esté pidiendo. El Yetzer te mata con eso. Es como, todo lo que hagas no tiene valor. ¿Por qué? Porque estás haciendo Bitul Torah. Pero Rabbi Shimon lo explica diferente. ¿Qué es Bitul Torah? Es nada más puedes estudiar Torah si primero estuviste en Bitul. Estás en Bitul, estás en humildad, estás en meditación, estás en Emuná. Ahora sí, la Torah se va a abrir. Pero antes de eso, no hay Torah. Si hay Torah sin Bitul, hay Yesh, hay ego. Y entonces la Torah no se abre. ¿Y cómo te quedas? Con sed. Nunca te sacías. כמו שכתוב, עת לעשות להשם לפרוטתך, להשם לפרוטתך, como dice Teilim, es momento para hacer para Dios, hay que dejar su Torah. Tiene muchas explicaciones, pero ahorita en el sentido simple que está explicando Rabbi Nachman es que cuando hay, vean que está increíble lo que está diciendo, cuando hay una constante deseo de religión, de Torah, de tefilá, pero no hay un tiempo definido, y no hay vida, y no hay bitul en ese sentido, no hay abodai, estás forzando la Torah, estás en Simaón, estás en set todo el tiempo, y por eso dejarla es cumplirla, y por eso estar con Hashem a veces es dejar la Torah. No una vez que ya llegaste a Hashem, ya estás con Dios, ya estás en fuego por Él, ya llegaste al punto. Si sigues en Torah, en fuego está bien, pero si la Torah te va a quitar tu fuego, dice Baal Shem Tov, ese es bitul Torah, que estás dejando el Debekut por estudiar más Torah. Y esta es la razón por la cual nos apegamos. El beneficio de apegarte al tzadik. Quien Osim, Gevol, Usman, ellos son los que son capaces de hacer de la relación con Dios una relación que tenga un lugar, que tenga un encuentro, que tenga un contenido que se pueda ingresar y pueda llenar y puedan vivir. No se va esa Torah a la nada. No estudian ni olvidan lo que estudian y no reconocen a Hashem. El momento en el que estudian, estudian. El momento en el que están contigo, están contigo. Crean tiempos y espacios definidos en los que están totalmente presentes. Y entonces aprendes a servir a Hashem. Leval y Simaón. Y entonces no llegan a sentir esta sed, este vacío espiritual, esta carencia interna, esta falta de conexión con Dios. Desde el Pasuk, este es la explicación del Pasuk famoso. Sabe, Nafshi, el Elohim, el Jai. Está sediente mi alma por el Dios elevado, el Dios viviente. Desde Bejinat Simaón. Es la carencia de Dios. Mataya Boa, ¿cuándo llega eso? Pero oye, Bejinat Simaón. ¿Cuándo llegaré? Está diciendo David Amelech. ¿Cuándo llegaré a estar apegado a ti, a tu Torah, y no sentir vacío, a no sentir sed, a no sentir carencia? Veré Peneloquim, y así termina el pasuk, y veré el rostro de Dios. El rostro quiere decir la parte interna, el secreto, el primiut. Voy a conocer a mi creador. Veré Daika, voy a ver, como dijimos en la clase pasada. ¿Cuándo te llenas? No cuando comes, cuando ves. ¿Cuándo te sacías? ¿Cuándo estás pleno? Cuando ves claro, no cuando oyes. Cuando ves algo te sacías.
No es que ya viste algo, ya no lo deseas. Ya estás ahí. Y no se me interpreta esto con el otro extremo, en donde ya no deseamos a Dios. No, 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 no está diciendo eso. Está diciendo que hay un lugar en donde estamos en una relación con Dios en Torah, en donde hay conexión, hay revelación. Y en ese momento, oh, hay Geula interna. Korban nafshi geala. Se acerca mi alma a ti. Esa es la Geula. Dainu, es que Shetihye abodah viginat raeya. Que amerites, que logres que tu abodah, que tu relación con Dios no sea una relación de ocultamiento, de misterio, sea una relación en donde haya revelación, en donde haya claridad, en donde haya observación. Vean qué increíble, es una delicia este lugar, cuando llegas a este lugar. Shazda uberginat gebulusman karaui. ¿Cuándo puedes ver a Dios? Nada más cuando hay un tiempo y espacio definido, cuando hay un gebul, cuando hay un momento finito dedicado a lo infinito. Pero si quieres las posibilidades, ¿cuánto te puedes estudiar? Toda. Voltea a ver tu librería. ¿Qué vas a agarrar? Lo que agarres es Torah. Pero quieres realmente tener una relación profunda con Hashem, agarra un libro. Y se los digo a ustedes, pero me lo estoy diciendo a mí realmente. Mis buenos momentos de vida de Torah han sido cuando me meto a una Torah un buen tiempo. Y eso no quiere decir que en el día no tengas Sedarim. Hay Seder de Gemara, hay Seder de Alajá, hay Seder de... Pero hay un libro que está marcando el eje de tu semana. Hay una Torah que está marcando el eje de tu abodá, de tu misión de la semana, o del mes, o del año. Y ahí está Hashem revelándose todo el tiempo, constantemente. Cuando tienes una Torah central, todas las demás Torot de la semana, todas las demás experiencias, todos los demás libros, todas las demás clases, están realmente complementando y alimentando y expandiendo ese punto central. ¿Se entiende mi punto? Y en ese momento, wow, cuántas ideas, cuántas innovaciones, cuántas integraciones hay en tu vida con Hashem. Es impresionante. Pero cuando estás en todos lados, no estás en ningún lado. Cuando quieres abrir 7 libros, me acuerdo que así era, así, tiendo a ser así, pero cada vez menos. Voy, Débora, un segundito. Pero mi hermano es como yo, y llegó a estudiar al norte, en Israel, con su lado. Y entró su lado a su escritorio y vio, no sé, 10 libros al mismo tiempo. Dijo, eres como una coladera que todo se le está escapando. Si no puedes tener 10 libros al mismo tiempo. Es tener un ser de por lo menos, por lo máximo, 3 4 libros a la semana, 3 4 libros. Y si no, no estás estudiando Torah. Débora, ¿ibas a decir algo? Y eso, lo que dijo referente a los libros. O sea que a lo que entendí que es recomendable primero poner la Torah, o sea, primero a leerla, y ya conforme uno lee, le da ese tiempo exclusivo a la Torah, los demás libros hacen que uno pueda como entenderlos de una manera diferente. Si le damos como prioridad a la Torah, o me lo aclara eso. No, yo me estaba refiriendo, o sea, la Torah no es como el libro, o sea, el Tanaj. Me refiero a que la Torah que estés estudiando, ya sea la Perashá o no sé, en el libro en el que estés de Torah, que haya un punto, que haya un libro central. Y sobre ese libro va tu abodá, va tu misión, va tu relación con Dios en ese día o en esa semana. Y lo demás es un complemento a ese libro. Claro que tienes un ceder de Alajá y claro que tienes un ceder de X, de Hasid, no sé, de miles de cosas. Y a lo mejor también lees otras cosas seculares, pero todo va alrededor de un punto. Tu mente está ocupada en un punto. Y lo increíble, Bitulá y Kiyuma, cuando mejor llegan las ideas de Torah, es cuando dejas de estudiar Torah y dejas de distraerte, obviamente, y solito se va descargando la Torah. Es como, ¿te acuerdas de lo que estudiaste en la mañana? Y empieza a pensar, ¿qué significa esto? Se relaciona con esto. Y esto es esto. Y empieza la Torah a dejar de ser algo externo teórico y se comienza a convertir en algo interno, real, vivo, adentro de ti. Platiquen la Torah con Hashem. Tengan tiempos de no hacer nada en la vida para que haya espacio para que la Torah realmente pueda ser integrada y no se quede nada más como una experiencia de estudio, que se quede como algo real. Es lo que está diciendo aquí Rabbi Nachman, que no esté sediente. Cuando no hay integración, cuando no hay contemplación, cuando no hay meditación, cuando no hay conversación sobre lo que estudiamos, créanmelo, esa Torah se va a quedar como un agua que te va a causar sed. Pero cuando tú esta Torah te la llevas y la reestudias y la reescuchas y abres el libro y la platicas y la integras y la trabajas y trabajas tu vista y trabajas tus tiempos en donde defines tiempos específicos de estudiar y tiempos específicos, entonces se empieza a ver una vida completa de esto.
Así es como uno se construye en Torah. Vas haciendo tu Torah así. Porque desea la Torah de Hashem. Pero meditas en tu Torah día y noche. ¿Cuándo se hace la Torah de Hashem tu Torah? Cuando te la tomaste. Cuando no se queda nada más como un agua que estás viendo, sino que te la tomaste. Y una vez que te la tomas, van a hacer algo dentro de ti impresionante. Pero para eso tiene que haber un tiempo y espacio. Por ejemplo, nuestro tiempo de martes en la noche lleva, no sé, varios años. Ok, hay un aspecto divino que en esta hora, para esta gente, hay una iluminación especial. Y por eso tratamos de ser muy constantes. Y ahorita tenemos un espacio el lunes a las 11. Y tienes un espacio de tefila y un lugar y un tiempo. Y entonces ahí es donde permites que la luz infinita de Hashem vaya entrando. Pero si no es constante y vas cambiando de lugar, y vas cambiando de clase, y vas cambiando de tema, y vas cambiando de libro, y vas cambiando, entonces no tienes nada. Pareciese que tienes todo, pero no tienes nada. ¿Me explico? Voy a seguir. De ahí no es que tu abodá sea con tu relación con Hashem sea cara a cara. Estés sintiéndolo todo el tiempo, que sea claro, que sea obvio. Shazi Bejinat Gevulusman. Eso quiere decir que tu relación con Hashem está, hay un compromiso. No es que a veces estoy, a veces no estoy. Siempre estoy hasta ahora aquí. Y eso es lo que va haciendo que gota a gota, gota a gota, se haga un mar inmenso de sabiduría, de relación, de experiencia con Dios. Veas ahí, no Bejinat Simaón, y no vas a tener sed constante. Al que mejor yo mayom tzarich itchachot amogen. Y aquí viene el punto principal de la clase. Cuando existe esta relación que tiene definición y delimitación de tiempo y espacio, entonces ocurre algo que se llama la renovación de la conciencia, la renovación de la percepción de Dios, la renovación de los mojín, de la mente. Es lo más rico, es cuando expandes tu sabiduría, tu conocimiento de Dios, tu percepción de Dios. Estás fresco, estás fino, estás inspirado, estás en fuego. Como está escrito, Hadashin Pekarim, nuevos para las mañanas. ¿Cuándo ocurre esto? Todas las mañanas. ¿Por qué dormimos? Para que tu alma sea renovada. Mojín es tu neshama. ¿Cómo puede ser que Am Israel haga lo mismo todos los días, todas las semanas, todos los años, 5000 años? Lo que yo hago en la mañana y en la tarde y en la noche lo hacían mis ancestros y los patriarcas. Shahed Ben Beit, estudia la Torah, Shabbat, Netilat Yadayim, Birkot HaShachar. ¿Todos hacemos lo mismo? ¿Cómo puede ser que sea tan atractivo, tan rico, tan profundo? Porque hay Itchachut Mochin, porque hay una constante renovación de nuestra Neshama en frente de Dios. Y entonces, a pesar de que hago lo mismo externamente, mi experiencia es totalmente nueva. Por eso es tan pesado hacerlo sin conciencia, porque no hay renovación. Y entonces hago lo mismo externamente, pero internamente nada está cambiando. No, ese no es el punto. Esa es pura sed espiritual. La cualidad de Dios es que en su bondad renueva la creación cada instante. Cuando estamos en galut de conciencia, no sabemos esto y no sentimos esto. Que somos nuevos todo el tiempo. La creación es nueva, no es, no es vieja, no es fija. La creación está viva, es dinámica. Ahorita está siendo pensada la creación en realidad. La realidad estás observando, en este instante Dios la está creando para ti. Dios no creó la creación, está creando la creación. Y cuando ves así la vida, es que estás conectado con la verdad. Cuando ves la vida de forma plana, aburrida, constante, estás conectado a la mentira. No es fácil hacer esto. Se requiere una relación de raya con Hashem, de cara a cara. Todo el mundo material lo que hace es que nos duerme, nos anestesia y no sentimos esta realidad, esta inspiración, esta grandeza. No es fácil. Como está escrito, ok. Porque la renovación de la mente, de la conciencia, del alma, de la percepción, del deseo, de Aino Shizogel, Sehel Hadash. Es de recibir nueva divinidad, nueva alma todo el tiempo. Tu alma es nueva todo el tiempo. Eso es nuevo mojín. Una persona que nunca renueva, que no se tefila, no se puede en tefilín. Su alma es la misma siempre. Su percepción de Dios es la misma siempre, como de un niño. No. Cada vez que me pongo tefilín, cada vez que hago tefilá, intentamos
que sea una experiencia totalmente nueva. Y entonces se renueva, se expande, se purifica, madura mi percepción de Hashem, mi conocimiento de Dios. Y así cada día iba sumando un día a otro. Olech begadol bechol pam. Y va, anda y crece todo el tiempo. Tu mente, tu conciencia, tu percepción, tanto intelectual, emocional, espiritual, física, todo se va expandiendo. Y por eso es wow. Cuando realmente vas experimentando esto y te das cuenta que no hay fin, ya, es como, Hashem, gracias, porque cada Shabbat es mejor. Y te das cuenta del crecimiento, y te das cuenta lo que va brotando internamente, y te das cuenta cómo vas creciendo en Midot, como vimos en la mañana. ¿Cuándo creces? Cuando lo principal es lo principal. Cuando lo principal es Dios. Cuando lo principal no es Dios y hay Torah, no creces. No hay realmente un desarrollo interno. Ves de Obejina trae allá. Y esta capacidad de renovación, de emoción por esta relación con Dios, esto es ver a Dios. Porque el conocimiento de la conciencia, eso es ver a Dios. La gente dice, ¿dónde está Dios? No lo veo. No, no, no. No se ve con los ojos. Se ve con el dat, con el ojo interno. Cuando hay dat, cuando hay conexión, cuando hay intimidad, cuando hay sentimiento a Hashem, eso es ver a Dios. Dat es raya. Wow. Y dat no es conocer, es conectar. Cuando llegas a ese punto de conexión, uff, eso es ver a Dios. Shiodea me viene a la palabra buro, que conoce y que entiende y que expande algo sobre su creador. Que lo robeo todo, ven a ver allá, y eso, ese conocimiento, ese hidush, ese eureka, dices, esto es esab. Esta es la definición de tener shoja, de tener soborno. Cada hidush que nos llega, cada hidush que aprendemos de otro, cada cosa que cae 20 de Dios, eso es conocer a Hashem. Como Shekatuv, Betipikjena en Shnechem, cuando abrieron los ojos a Adam y Javá y conocieron a Dios o querían ser como Dios, y dice Rashi, ¿qué quiere decir que abrieron los ojos? Abrieron la Jochma, abrieron la sabiduría, abrieron el punto de conexión con Dios. Que Mubab de Rabenu, como dice varias veces Rabbi Nachman, ahora la capacidad, la facultad de visión tiene dos aspectos. Cuando la capacidad, la facultad de visión, de conexión con Dios está desarrollada, es bonita, dice. Claro, una persona que puede ver desde lejos. No, que es una persona que tiene buena visión, ve desde lejos. No se le dificulta, no ve borroso, no necesita lentes. Ve todo. Ve no tiene que acercarse como una. No tiene que acercarse al libro para ver las letras. La ves de lejos. No tiene que tener la cosa enfrente de él para que la vea. La ve cuando está a mucha distancia. No tiene que sufrir, no tiene que pasar por el dolor. Es Jochma, estás viendo a largo rango, a largo plazo. Ok. Aval Mishain, pero la persona que no tiene una visión buena, que no ha desarrollado este punto de conexión, esta capacidad de sentir y conocer a Dios. Tiene que acercar la cosa mucho para conocerla. Y así en el servicio a Dios. Hay una persona que tiene una conciencia, una mente, una neshama pura. Beyahol palel o lilmod, bli yun. Y puede rezar, puede hacer tefilá, puede estudiar Torah, sin mucha preparación, sin mucha profundidad, y sentir a Hashem, y llegar a Hidush Torah, y entender, y aclararse, y conectarse. ויש מי שצריך לעלות במחשבות מקודם שלדבר. Y hay otros que tienen que meditar y pensar mucho y esforzarse antes de empezar a hablar. Y si empiezan a hablar sin estar conectados a su pensamiento, van a hablar sin conciencia. Y esto no es que hay personas y hay personas. Realmente está hablando de nosotros. Hay momentos en la vida donde no tenemos esta capacidad de abrir el libro y pum, entrar en una inspiración. Y hay veces que sí. Y también es un proceso. Yo me acuerdo que es un proceso. Antes requerías muchísima preparación para poder abrir un libro y explicarlo. Y de repente con el tiempo, con la práctica, con la conexión, con la relación con Dios, es justamente lo opuesto.
A mí no me gusta ver el libro antes de dar la clase. O sea, me gusta verlo así temas de reojo, pero me gusta vivir la Torah con ustedes. O sea, mientras lo estoy estudiando, lo estoy viviendo. No lo estoy explicando, no es algo que tengo en la cabeza que ya vi. No. O sea, estoy compartiendo la experiencia de lo que estoy viviendo ahorita. Y todo esto es el concepto de Ajara de Barim, como decimos todos los días en la Kedat Yitzhak. Ajara de Barim a L, muy chistoso. Después de estas cosas, Dios probó a Abraham. ¿Qué quiere decir Ajara de Barim a L? Ajara de Barim, dice Rabbi Nachman, después de las cosas, es cuando estás en una conciencia contraída, limitada, no estás inspirado, no estás conectado. Shem Bejinat Dinim, este nivel de conciencia en donde te cuesta trabajo encontrar a Hashem, en donde hablas la Torah, pero no estás inspirado, te distraes. Todos lo hemos vivido. Esto se llama dinim, quiere decir juicios, quiere decir una experiencia de Dios muy contraída, muy reducida, muy limitada. La luz de Dios está en contracción. Pero cuando nuestra conciencia está pura, está limpia, está expandida, está conectada, está en expansión, esto es Rahamim y Hasadim. ¿Cuál es la diferencia entre Gesed y Geburah? Geburah es concentración, es reducción, tiene su beneficio, pero ahorita voy a explicar que Geburah es cuando la divinidad se contrae, se reduce para que pueda tener punto de conexión con alguien que está distraído. Por eso, entre más material, es más concentración de energía. ¿Qué es Gesed? ¿Cuál es la cualidad de Gesed, que es la original, que es la razón por la cual Dios, Perdón, Moy, ¿qué es entre más material? literal, físico? La fisicalidad es muchísima energía contraída. Muchísimo. O sea, para que algo sea material, para que algo sea físico, es porque hay una, hay una fuerza muy intensa para que eso pueda ser. Porque la naturaleza de la energía es que esté en expansión, esté diversa. Pero el hecho de contener mucha energía concentrada es mucha figura y por eso existe la fisicalidad. Muchísima energía. Wow. Es toda la energía de la creación en un cuerpo físico. Esos son Geburot. Geburah es contracciones, es el tzimtzum, es el proceso por el cual se reduce las cosas para que puedan ser expresadas. Por ejemplo, la palabra es una Geburah. Para que yo reduzca, para que contraiga, para que limite mi pensamiento y mi sentimiento en palabras, es una Geburah. Pero tiene un beneficio, que tiene conexión contigo, lo puedo compartir. GCD, O el cuerpo, y el Gesed será el alma, ¿no? O sea, tipo, exactamente. Exactamente. GCD es flujo constante en expansión. GCD es, Hasadim es algo que rodea, algo que trasciende los límites. Eso tiene algo que ver entonces con Yitzhak, que él se tuvo que contraer, no pudo salir de Eretz, ¿Quién? Isaac. Isaac, O por eso él no salió, fue el único de los patriarcas que no salió de Eretz, él se contrajo, se quedó ahí, porque él representa la Geburah, ¿no? ¿Tiene algo que ver eso? Isaac es Geburah. Isaac no salió de Israel por muchas razones. No estoy encontrando ahorita exactamente la relación con esa. Seguro le existe. Seguro existe. Mucha disciplina, mucha. Es Din, no puedes mezclar Din con Din. Si se va a Hutzlaretz, es muy peligroso. No. Si hay Din, quédate en Israel, quédate en Hasadim. Hasadim quiere decir aquellas luces que trascienden lo creado. Es una expansión infinita, es incondicional. No está condicionado a algo. Eso es Gesed. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Me perdí un poquito antes. Ok. Ok. Vean qué increíble. Cuando estás en Din, estás reducido
a tus ideas, a tus estudios, a tus percepciones, a tus realidades. No hay más. Es lo que hay. Estás en Gesed, en alegría, en expansión, en relajación, en conexión, en emuná. La revelación de Dios trasciende lo que sabes, trasciende tus capacidades actuales. No tiene que ver, no está limitado a lo que sabes, no tiene ningún sentido que de repente digamos lo que digamos en la Torah, ¿no? ¿De dónde viene esa idea? De Gesed, de Hasadim. Hasadim es lo que está afuera de ti rodeando. Es el Ormakif, es lo que te está sobrevolando, es como la luz que te encapsula, no la que ya tienes adentro, no lo que ya sabes, lo que no sabes, tu potencial. Eso es Hasadim. Y cuando estás en este lugar de expansión, de muna, de conexión, eso ocurre. Que mamar Jajamim, como dijeron los sabios en Berajot, Getolat de Asenetena, Bench Neshemot, grande es el conocimiento, el Dat, la conexión con Dios, que fue dada entre dos nombres, como está escrito, que el de Ot Hashem, entonces de Ot, que es el conocimiento, está ensanguichado por dos nombres, Kel, que sabemos que hace referencia a Gesed, y a Vaya, Yud Kevav Kei, Hashem, que sabemos que es Rahamim. Entonces ven increíble. ¿Dónde nace el Dat? Cuando estás en Gesed y Rahamim. Kel u Gesed, como está escrito, Gesed Kel Kolayom. Bueno es el Dios todo el día. De Hashem u Rahamim, sabemos que el nombre de Dios es Rahamim, es la integración, el balance perfecto, la armonía entre Gesed y Bura, como está escrito. Rahameja Rabim Hashem. Tus Rahamim, tus bondades, tus compasiones son muchísimas. Pero no hay forma de estar tranquilos, de estar asentados, de estar en esta conciencia de expansión y de hacer tefilá con una mente pura y clara hasta que no regresamos en Teshuvah sobre todos nuestros pecados. Como está escrito, hasta que no hagamos circuncisión a nuestro corazón. El het, el pecado, la desconexión de Dios, causa confusión, causa ansiedad, causa miedo, causa distracción. La falta de het es una pureza, es estar limpio, es estar virgen. En ese momento tu mente está en expansión y entonces tienes claridad y tu conexión con Hashem es directa y es pura y es inmediata. Y ahí Hashem, ya tipo shelibeja. Onkelos traduce este pasuk de circuncidar a Dios tu corazón, como que Dios conocerá la tontería de tu corazón. Ahora, ¿de qué Teshuvah está hablando? Teshuvah es lo más simple del mundo, es Hashem, me olvidé de ti un ratito, regreso a ti. Se me olvidó que estabas acá. Automáticamente, cuando regresa a Dios a estar con Él, todo lo demás que incluye la Teshuvah va a ocurrir. Pero Teshuvah, como explica Rabbi Nachman en otro lado, es Naija, es estar tranquilo. Y no hay tranquilidad más que en Dios. Teshuvah es Shabbat. Teshuvah es regresar a estar con Hashem. Punto. Es muy fácil. Pero hay dos tipos de Teshuvot. Hay Teshuvah de Ahava, hay Teshuvah de ira. Hay una Teshuvah porque te da miedo lo que te va a pasar. Hay una Teshuvah porque te da miedo lo que el mundo vaya a pensar. Hay una Teshuvah porque estás consciente de tus errores. Hay una Teshuvah que es Teshuvah de Ahava. Estás totalmente enamorado y asombrado y adicto a la experiencia de estar con Dios. Y no te equivoques. No existe esta Teshuvah de Ahava si no pasaste por Teshuvah de ira. Primero tiene que haber un esfuerzo en realmente dejar todo lo malo, en realmente dejar todo lo infantil, en realmente conocer a Dios. Y luego de ahí nace el amor a Dios. Y una vez que nace ese amor a Dios, nuestra Teshuvah viene de ese lugar, del deseo de estar con Él, del deseo de servir a Dios, no del deseo de estar limpios y de ganarnos la lava y de no tener efectos negativos. De esta Teshuvah está hablando, de Ahavá. Quiere decir que no tengas ni un residuo, ni un placer, ni una conexión con los pecados, con tus interacciones infantiles anteriores. ¿Cómo sabes que es de Ahavá? ¿Te parece totalmente ridículo y no más ridículo? Te da desprecio aquello que hiciste. Es como, ¿cómo te puede atraer eso? ¡Qué asco!
¿Cómo puedes desear Taref? ¿Cómo puedes desear Las Vegas? ¿Cómo puedes desear, no sé, X cosa? No sé. ¿Cómo? ¿Cómo puedes perderte de Shahrit de Shabbat? O sea, ¿de qué estás hablando? No es por obligación, es por placer. Y cuando tu placer viene de Dios, todo el placer que dejaste en tus acciones anteriores es extraído y es transformado. Pero cuando tu placer todavía sigue conectado a cosas infantiles, tu teshuvah no es de ahavá, es de irá. Haces esto porque es lo correcto, pero realmente no es lo que más deseas. Como dicen los sabios, Shubu banim, shubabim, merpam, meshubotam, y los va a sanar en su regreso de Kashesh, Abim, Mashma de Mikabelo, Shum Roshem. Ok. No me equivoqué. Cuando hay una transformación espiritual de Teshuvah con Hashem por amor, no queda registro de tus acciones y de tus deseos anteriores. No existe tal cosa. Hay una descripción por completo de aquello que es falso, de aquello que es pecado, de aquello que es infantil. Y tienes una mente clara. Y entonces puedes entrar en tefilá y en profundidad con Hashem sin mucha preparación previa. Y en cada día va a haber una renovación constante de tu conciencia. Y es lo que quiere decir, y con esto cierro y abro para preguntas. Y fueron después de estas cosas, quiere decir, veía Jara de Barim, explica Rabbi Nachman, es una persona que está todo el tiempo en el mismo lugar, atorado, sin una renovación interna, con una conciencia pequeña, que es Elohim. Elohim, sabemos que Elohim son dinim. Elohim, el nombre Elohim hace referencia a din, a lo contraído. Y entonces Elohim Nisa. Entonces Elohim probó a Abraham vino. Quiere decir, Nisa viene de Nes. La prueba es una elevación. Nes es un bastil, es un banderín, es una cosa que se eleva. Entonces veniste a elevar la conciencia pequeña que tenías, la sed espiritual que estaba atorada mucho tiempo, y la elevaste. ¿A dónde? La elevaste a una conciencia pequeña, Mohin de Gadnut, que es Elohim, hacia Mohin de Gadlut. ¿Cómo logras eso? Por medio de lo que se llama Abraham. ¿Qué es Abraham? Sabes que Abraham representa Gesed. ¿Qué es Gesed? Amor, Ahavá. Cuando hay Teshuvah de Ahavá, por medio de Abraham vino, entonces se expande la conciencia, que son los Hasadim, que son los Rahamim, de Elohim Isaet Abraham. Y entonces, por medio de Abraham, elevamos la conciencia, elevamos la renovación del alma y meditamos una nueva conciencia. Y Abraham, como explica el Zohar, es el lado derecho, quiere decir el hemisferio derecho, que realmente ahí está el color blanco. Y es lo que quiere decir, cuando estás enamorado de Hashem, cuando estás en expansión y no estás en contracción, cuando estás en inspiración por Dios, tu mente se aclara, tu mente se hace pura, se hace blanca como la plata. Como dice, Abraham es mi querido, quiere decir amor. Porque la conciencia, la mente, la neshama, el moach, el cerebro se llama Zera Abraham Avi, la simiente de Abraham mi querido. Es el aspecto del amor. Y esto es una mente clara y pura. Abraham vino es eso. Abraham vino es el que buscó a Dios, encontró a Dios, siguió a Dios y nos hizo conocer a Dios. Por eso Itzhak, dice en esta parasha, El Toledot Itzhak, Ben Abraham, Abraham molidet Itzhak. No hay Itzhak, no hay Geburah, sino es porque viene de Abraham, del Gesed, y se tiene que reconectar. Itzhak, hijo de Abraham, toda tu Geburah, toda tu disciplina, todas tus limitaciones, todas tus definiciones de tiempos con Hashem, tienen que estar acompañados de inicio por Abraham, por amor a Dios, y al final Abraham y Itzhak, por amor a Dios. Quiere decir que en ese lugar de Itzhak, que es la Geburah, que es el lugar definido de tiempo y espacio donde vas a hacer tefilá o estudiar Torah o X cosa con Hashem, tiene que estar con inspiración, con expansión. No es lo mismo entrar en el Poedut distraído con el celular, con las cosas, que entrar en fuego, que estar realmente enamorado de Dios. Ese es el punto, enamorarse de Hashem. Y la única forma de enamorarse de Dios es probando a Hashem. Tamur Kitov.
prueben a Hashem. Cuando hagan tefilá, piensen en Hashem. Cuando estudien Torah, piensen en Hashem. Cuando se duerman, piensen en Hashem. Cuando hagan etilat, piensen en Hashem. Es la cabana. Es lo que realmente va a empezar a generar en su conciencia esa inspiración, este crecimiento, esta pureza, esta teshuvah. Preguntas. Yo, Moy, me quedé con una duda. Primero está hermoso. Este, dijiste que después de que pasan cosas de los juicios, de las cosas que pasan, que la contracción de la luz, o sea, o sea, después de la contracción, o sea, que es un juicio o esos momentos, la luz de Dios está como contraída por, y después, o sea, está contraída porque tiene demasiada geburá y después de ahí, o sea, es por eso que no, o sea, que es muy difícil estar en Gesed en ese momento, ¿no? La luz de Y Dios, algo dijiste que esto es Rajamim y así, y ahí me perdí. ok, la luz de Dios siempre quiere llegar. Siempre va a llegar. ¿De qué depende cómo se experimenta, cómo se manifiesta? De nuestro nivel de conciencia. Entonces, cuando estamos distraídos, que es normal, Dios te tiene te tiene que beneficiar. La forma en la que se beneficia o en la que se manifiesta esa luz es de forma muy contraída, que pareciera ser din, pareciera ser dolor, pareciera ser prueba, pareciera ser algo opuesto a lo que yo quiero, pero realmente es bueno. No se percibe como bueno porque está muy contraída, pero es buena. Cuando estoy en expansión y en emuná, pase lo que pase, reconozco a Hashem y no me confundo. Y no necesita esas pruebas y esas contracciones, porque se puede revelar como realmente es. Torah y mitzvah y Wow. tefillah es hasadim. Ahí encuentras a Dios sin gebul, sin reducción. Pero si no estás ahí, Dios te va a dar, Dios te quiere despertar, Dios quiere darte. Todo el tiempo te está dando vida, que no te das cuenta. No, no me doy cuenta. Entonces, es tan bueno que no te va a dejar estar dormido. Y se va a revelar de una forma en la que pareciera ser a nuestros ojos no tan dulce, pero es adentro es puro gesed. La Sí, vestimenta, adentro es puro Gesed, pero al final no se ve como Gesed. O sea, pero es gesed, pero es gesed. o sea, siempre el principio es Gesed. Siempre Todo. el principio es gesed. La razón por la cual crea el mundo es por gesed. Y El la medio razón por por el la que cual a se cambia la veces, figura. y entonces por la razón en la que a veces está más en Geburah también es, o sea, por nuestra misma conexión con Dios, ¿no? Claro, claro. Eh, Pero también tiene el que- estar o sea, pero tiene que bueno, haber pero igual siempre, Sara. O sea, igual tiene que haber todas las sí. efectos siempre. El inicio es Gesed. Lo que queremos es que lo principal sea Gesed. Va a haber Geburah, por ejemplo. La Torah es Gesed. Imagínate abrir Rabbi Nachman, puro Gesed. Pero si no hay Geburah y no te conectas a las 9 de la clase, pues no hay Torah. Entonces siempre Entonces, todas las efectos están interactuando en el mismo momento. Lo que tiene que ser principal es Gesed y el medio es Geburah. La Geburah está en función de Gesed. Uso mi Geburah, mi atención, mi disciplina para conectar con Hashem, para conectar con Gesed, para conectar con el amor divino. Muy, podemos decir que la manifestación de Dios en el mundo es energía y la luz es energía. No estoy viendo que está la pero siento que estuvo Suri, pero no te estoy viendo. Sí, es Suri. Podemos Sí, es decir, Suri. soy Suri, podemos decir que Moisés se manifiesta, que Dios, espérate, que Dios se manifiesta en el mundo por medio de energía, es la luz de Dios. Para satisfacer el intelecto podemos decir eso, aunque no es verdad necesariamente. Porque es más que eso. Dios no es energía. Dios es Dios. O sea, Dios, ¿qué es? ¿Espiritual o físico, Suri? Espiritual, No. pero hacia nosotros se puede manifestar en algo físico que sea energía, porque nosotros somos físicos nosotros. Pero es que Dios no es ni espiritual ni físico. Dios es todo. Entonces, definir eso puede ser peligroso. Pero te voy a contestar entendí tu pregunta y te voy a contestar para que tenga una aplicación práctica. Sí. O sea, sí, lo que está diciendo sí puede ser. O sea, sí, la emanación divina es infinita y para que tenga relación con nosotros se contrae y se manifiesta en algo más palpable. Puede ser físico,
Puede ser mental, son ideas. Las palabras no son físicas. Las percepciones espirituales no son físicas, pero también es una contracción divina. Inclusive en la Torah, a pesar de que está revelando lo infinito que es Dios en esencia, el Zohar habla, se tuvo que contraer y embestir en la figura de las letras. Eso ya es una contracción. Es algo palpable. Esas letras forman palabras que forman ideas, pero realmente no es una idea, no es una palabra, es infinito, es uno, es simple. Ok, la forma en la que se revela en este mundo es así. Gracias. Hola, buenas noches. Quería preguntarte, bueno, es que ahorita que viste la explicación del principio acerca de los tiempos que hay que designar a la Torá y de cuando aparentemente uno se aleja de ella, me recordó el orden de la música, en donde no puedes tener todo el tiempo sonido o estar todo el tiempo hablando, porque entonces todo se empalma, se contrae y crea algo que se llama cacofonía, que es como una distorsión. Entonces tiene que haber intervalos en los que des oportunidad que se dé el sonido. No sé si esto de la Ibodedut, de dar el tiempo de acendrar la Torah sea como esto, sea como esta. Justamente, el concepto se llama Ratzobeshov, vas y vienes. Rabbi Nachman habla mucho de esto. Y la experiencia es impresionante, pero tienes que tener momentos de intensidad, de conexión, y tienes que tener momentos llama Rabbi Nachman, de dormir, que no necesariamente es dormir. Dormir puede ser ir a trabajar. Dormir puede ser ir a hacer ejercicio. Dormir puede ser, dice Rabbi Nachman, estudiar Pshat. Ahí es donde no hay una conexión tan profunda. Ahorita, por ejemplo, estas clases son muy profundas. Requieren tu atención full. No puedes mantener esta atención full en toda tu Torah, en toda tu vida. Ok, hay momentos de mucha atención, de mucha conexión, y luego hay una relajación que permite que esta Torah, ¡pum!, se vaya integrando. Que esta Torah vaya bajando y se vaya haciendo real. Y así es como vamos viviendo como judíos. Ratzó, besho, ratzó, besho. Shahrit es intenso, luego desayunas, y ahí se integra la tefila. Y luego estudias, es intenso, y luego vas y trabajas, y es más relajado. Y luego otra vez, así es, y por intenso, y luego vas a estar con tus hijos más relajado. Y así es la vida, es un baile, es una combinación, es como el Talmud. El Talmud no es todo el tiempo alajá, no, está combinado con alajá, con historias, con agadá, con ciencia, es un entrelazado perfecto de todo, porque Dios no es nada más una cosa, Dios es toda la vida, toda la creación. La Torah está en todos lados. Eso es. La música Y también. también, sí, y bueno, Muy. también me acordé del Salmo 42. Perdón, creo que alguien va a hablar. Sí, es el 42. Sí, que habla justamente de la sierva que anhela, dice que su alma anhela como la sierva el río. Exacto. Y, y Lo bueno, citó aquí Rabbi Nachman. Del que habló es el 42. ok. Y Y de casi hecho siempre se habla, traduce como... ujú, Dime. sí, es que siempre había tenido la curiosidad porque habla como que las aguas de abajo, como el río, pero también habla de aguas superiores, porque dice, aguas de las profundidades llaman aguas de las profundidades. Está hablando de Mainuk Vims. Hay aguas superiores y aguas inferiores. Hay sabiduría superior que es Jochma, y hay sabiduría inferior que es el deseo del ser humano por Dios. Y cuando esas dos se juntan, ahí hay Dat, ahí hay revelación divina. Entonces está hablando de eso. Gracias. A ti, Sara. Voy, una pregunta, y entonces lo ideal no sería 24/7, como dicen, por ejemplo, como todo el tiempo, o ya me confunde eso. Entonces es muy peligroso ese yetzer. Y obviamente que hay tzadikim que pueden estudiar 24/7 y estar en conexión. Lo ideal, es que te mantiene a ti conectado con Dios y feliz en la vida y en balance. Ese es el ideal. No siempre es igual, va cambiando, pero el ideal es ese. Yo he encontrado en mí que cuando estudio de más, no estoy tan feliz. Y no estoy tan conectado, y no estoy tan profundo, no. Hay una medida que me da inspiración y conexión y me ayuda a hacer ejercicio y me ayuda a caminar en la naturaleza y me ayuda
otras cosas. Cada quien es diferente. Tienes que ver quién eres. No todos somos tzadikim que estudiamos todo el día. De hecho, los tzadikim no estudian todo el día en lo absoluto. Hay tzadikim que están en Yehudá y Shomrón conquistando la tierra. Los tzadikim van a la guerra. Los tzadikim dejan la Torah para servir a Dios. Entonces, conocerse a uno mismo y realmente ver el balance de cada uno personal. Sí, ¿no? y en Galut hemos sido muy educados a lo único que vale es estudiar Torah. No es cierto, un judío hace mucho más. O sea, claro que estudiamos Torah. Y hay gente que estudia Torah todo el día, pero no todos. Estudiamos Torah para que nos dé fuerza y significado y entendimiento de cuál es la misión de la vida. El estudio de la Torah principal, realmente para el pueblo, es en Shabbat. Claro que entre más estudies mejor, pero no siempre. No Ok. siempre. La Gemara dice que Dios llora por dos cosas. Por la Torah que se puede estudiar y no se estudia, y por la Torah que no se debería estudiar y que se estudia. Y puede ser interpretada de muchas formas. Como yo lo veo es, hay una Torah que no me toca estudiar ahorita, y que si la estudio, estoy dejando de servir a Dios. Si la estudio en el momento que no me toca, enfrente de mis hijos, no es el momento. Quisiera, pero no es el momento. Y hay un yetzer, hay una voz constantemente en la cabeza de la persona que estudia Torah, con culpa de no estar estudiando Torah. Todo el tiempo. No sé si la comparten ustedes, pero en los hombres es muy presente. Y es como, mm, es buena y no es buena. Lo Sí. veo así como Gracias. que lo que estás dando a entender es que como que tenemos que aprender a poner como límites en cuestión de tiempo a cada cosa. Por ejemplo, si me la paso como, hoy estoy mi día libre, no fui a trabajar y destino como que 7 horas a estar estudiando una cosa específica y me olvido de todo lo demás. Es como desconectarte de las demás cosas porque quiero hacer esto nada más, sin un límite. Si puedes en este día que no fuiste a trabajar, destinar tu día a eso, y eso quieres hacer, y es lo que te da fuerza, y es lo que está conectado a tu misión de vida, excelente. El problema es cuando el problema es cuando esa es la sabiduría más grande. Entonces, ¿cómo servir a Hashem? Cuando ¿Cuándo? produce cansancio, ya no lo hacemos porque realmente hay un placer, ¿no? Dentro de nosotros, ya no hay una conexión, sino más lo hacemos porque creemos que lo tenemos que hacer, ¿no? Porque me siento más que compromiso que como lo que dijiste al inicio, que es como sentir esa, nada más esa sed, nada más lo hago el agua y tengo sed, y no me sacio, ¿no? Pero la otra parte que dijiste es cuando uno como que toma un poco de agua y con eso quedo satisfecha, no ser como el camello, ¿no? El objetivo de estudiar Torah es servir a Dios. Entonces, a veces estudiar Torah es servir a Dios. A veces, estudiar Torah es aislarte de servir a Dios. Ya, y no quiero explicar más. Cada quien en su lugar, cada quien en, en su forma de vida, cada quien tiene que conocer a Dios para que sepa realmente y pueda sentir y pueda tener una brújula real interna de qué significa, porque no es real que estudiamos Torah para saciarnos, estudiamos Torah para servir a Dios. Y eso automáticamente trae plenitud. Cuando estudiamos Torah para nosotros, trae sed, trae carencia. Cuando las cosas las hacemos por Dios, trae plenitud. Ese es el secreto. No, yo ya me acordé de lo que tenía duda, que no me expresé bien. Estabas diciendo que justamente cuando Abraham o sea, cuando tuvo Abraham la contracción en sus pruebas, fue cuando se supo, o sea, algo dijiste de eso, que se supo su verdadera esencia, o se supo como al tener las pruebas contraídas, de la luz contraída de Dios, Abraham, o sea, ahí fue cuando mejor se pudo probar a Abraham, pero ya no entendí por qué fue eso. Las 10 pruebas que tuvo Abraham Avinu tenían que ver con justamente lo opuesto de su tendencia natural, que es Gesed. Todas fueron Ok, de Gvurah, todas fueron de Irá, todas. O sea, tenía que matar a su hijo. Abraham Avinu, que es sí, Gesed. No dudó un instante. Tenía que ir a tierra de Israel, pero en la tierra de Israel,
que tanto buscó después de 75 años, había una hambruna y tuvo que bajar a Mitzrayim. Nada tiene sentido. Todas las pruebas de Abraham eran en contra de su naturaleza. Y cuando Dios le dijo, ya sé que tienes ira, que es lo opuesto de ti, estás completo, ya no tienes que matar a Isaac, ya pasaste la prueba, vas a ser mi simiente. Entonces, Wow. ¿Ya pasaste la prueba? ¿Vas a hacer qué? vas a ser mi simiente, por medio de ti me voy a revelar, va a ser Isaac, que es la Geburá, o que va a estar amarrada con o sea, van a ser Jacob. Al final el objetivo es que nazca Jacob. El objetivo es que las fuerzas de Geburá y Gesed se combinen de forma adecuada, porque si no, no hay realidad en Tiferet. Tiferet es realmente la Torah. Es la Torah. La Torah te da ese balance. La Torah te da esa brújula de balance de vida, de Torah Haim. Es una Torah viva. Ya estuviste en Eretz Israel. Muy diferente a la Torah de Eretz Israel a la Torah de México. Muy diferente. La Torah de México es muy teórica. Es mucho de puro estudio, de aislamiento de lo físico, porque vives en Galut. La Torah de Israel está viva. Pues no estoy, pues, yo conozco gente que no abre libros y sabe más Torah que yo. Y vive con Hashem más que yo, porque están allá. Obviamente. Porque Ese es el objetivo final, Jacob, el lo que objetivo estás final diciendo. es entrar a Tierra de Israel y ahí está Hashem revelado en todos lados. Y wow, si tú estás en Israel, pues si construyes una casa en Israel, olvídalo, es Kodesh Hashem. El objetivo es revelar a Dios en este mundo en Israel. Pero a pesar de que Abraham tuvo esas pruebas tan contraídas de luz, de tanta Geburá, igual al final él la seguía sintiendo como Gesed. Eso es la Sí, grandeza, eso es lo impresionante. él encontraba en la Geburah puro Gesed. Es muy profunda la Torah. Cada vez vas a ir viendo capas y capas y capas y capas. Eso es lo que dijimos en la tarde. Profunda quiere decir que es Gesed, es infinita. Infinita. Chazak, Baruch. Hashem nos bendiga con la capacidad de tener tiempos adecuados, intensos con Hashem, y que tengamos la capacidad de llevar ese conocimiento de Dios a la vida práctica, a nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestro ejercicio, a nuestros viajes, para que esa Torah no se quede nada más en un estudio y sea parte de nuestra vida. Es lo que está diciendo Rabbi Nachman. Es la prueba. La prueba no es cuando estás estudiando Torah. La prueba es cuando no estás estudiando Torah. ¿Qué tanta emuná tienes? ¿Qué tanto todo tienes? ¿Qué tanta inspiración tienes? El objetivo es estar en Debekut todo el día y se trabaja, pero para trabajarlo tienes que dejar la Torah. Quiere decir, estas son las aguas que te mantienen conectado. Que Dios nos bendiga, que nuestra Torah esté en todos lados, aparte de nuestros libros. Que Gracias. lleguemos. Amén. Gracias, muy. Y cuando pasemos nuestras pruebas, ¿a dónde creen que vamos a llegar? A Eretz HaKodesh. De acuerdo. Gracias, muy bonito. Eso. Gracias. Gracias. Gracias.